Una vez obtenida la muestra, esta muestra va a ser recolectada, o sea, va a ser volcada en tubos de recolección. Estos tubos de recolección van a ser diferentes según el análisis que uno vaya a realizar. Van a estar provistos de diferentes tipos de anticoagulantes o desprovistos de anticoagulantes. Por ejemplo, tenemos el tubo, que por lo general viene con una tapa morada, en distintos tonos de morado, lila, que es el tubo que contiene un anticoagulante ETA, o ácido etilendiamina tetracético. Este sirve para la realización del hemograma, para la realización de otros análisis de química clínica, por ejemplo, como la amonemia, o el nivel de amonio en sangre. Sirve para análisis, en este caso, por ejemplo, de biología molecular, como ser la carga viral. Y también sirve para dosar hormonas, como por ejemplo la adenocorticotrofina o ACTH. O por otro lado también podemos dosar la hemoglobina glicosilada a partir de un tubo con anticoagulante ETA. Por otro lado tenemos un tubo con anticoagulante citrato de sodio al 3,8%. Este tubo nos sirve para la realización de una determinación específica que se denomina eritrosedimentación. También la van a encontrar como B corta SG, como velocidad de sedimentación globular, o sea, la medida de cuánto descienden los glóbulos rojos en una unidad de tiempo. Por otro lado, tenemos tubos, por ejemplo este tubo seco, que significa que no tiene ningún anticoagulante, el cual puede llevar o no llevar un gel separador. Este gel separador lo que va a hacer es separar, valga la redundancia, lo que sería la serie roja y blanca, o sea, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos de el suero. En este caso es suero, ¿por qué? Porque al no llevar anticoagulante, lo que obtenemos es suero. Si nosotros ponemos la sangre en un tubo con anticoagulante y la centrifugamos, obtenemos plasma. Obviamente eso lo vamos a ir viendo en otras clases más avanzadas. Este tubo seco, que no tiene anticoagulante, a partir del cual obtenemos suero, nos sirve, por ejemplo, para determinaciones de química clínica, como sea la glucosa, urea, creatinina, transaminasas, colesterol, triglicéridos. También nos sirve para el dosaje de ciertas hormonas como la TSH o tirotrofina, la FSH, hormona folículo estimulante, LH, hormona luteinizante, insulina, prolactina, etc. Y también nos sirve, esto es muy importante, que este tubo se destina principalmente para las determinaciones de serología, o sea, la búsqueda de anticuerpos, distintos tipos de anticuerpos en nuestra sangre. Por ejemplo, los anticuerpos contra la hepatitis B, contra el HIV, los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-DNA, ciertas inmunoglobulinas, o sea, el dosaje de inmunoglobulinas, como ser la inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, etc. Por otro lado tenemos el tubo de citrato de sodio, pero en este caso, a diferencia del tubo de 3,8%, es un tubo a 3,2%. Este tubo sirve específicamente para determinaciones de coagulación, de hemostasia, para ser más específico. También sirve para otro tipo de determinaciones en la bioquímica de alta complejidad, como ser para, por ejemplo, lo utilizan los bioquímicos que se especializan en análisis de intolerancias alimenticias, por ejemplo. Pero vamos al punto de lo que más se utiliza este tubo, que generalmente viene con una tapa celeste. También lo pueden encontrar con tapa roja, depende de la marca del fabricante. Se realizan determinaciones como, por ejemplo, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, fibrinógenos, factores de coagulación, dímeros D, etc. Todas determinaciones de hemostasia. Por otro lado tenemos el tubo de heparina de sodio o de litio. El tubo de heparina es otro tipo de tubo que también puede venir con un gel separador o sin ese gel separador, que habíamos dicho que lo que hace es separar firmemente el componente globular, o sea, el componente celular, mejor dicho, de lo que sería el plasma. En este caso separa glóbulos rojos
y glóbulos blancos por debajo del gel y el plasma queda por encima, de tal manera que si el tubo se vuelca, no se vuelvan a mezclar las partes. Esa es la finalidad de este gel. El caso del tubo de heparina nos sirve específicamente para análisis como determinaciones de química clínica, dosaje de plomo, para el tema, sería la bioquímica toxicológica, y por ejemplo también para la evaluación del medio. Por otro lado, tenemos las muestras de saliva. Las muestras de saliva generalmente se toman mucho en niños, también en mayores. En niños generalmente para evaluar, para dosar la inmunoglobulina A secretora o IgA secretora. Y también en adultos se utiliza mucho, bueno, también en niños, adolescentes, dependiendo de la patología, para dosar el cortisol salival. Por otro lado, tenemos las muestras para estudios microbiológicos. Estas muestras pueden ser de muchísimos tipos. Ustedes van a ir viendo a lo largo de su carrera diferentes tipos de muestras, diferentes tipos de tomas de muestras en los diferentes años, en las diferentes prácticas profesionalizantes, van a ir especializándose un poco más en lo que son las tomas de muestras. Yo más o menos les doy un avance, un pantallazo de lo que son las muestras para estudios microbiológicos. Por ejemplo, mi imagen que están viendo aquí es una imagen de una toma de muestra subunguial, ¿sí? Para micología por lo general. Por ejemplo, esta imagen que ven aquí, un poco desagradable, pero son imágenes, ejemplos de forúnculos, carbuncos, que son lesiones producidas por ciertas bacterias. Por otro lado tenemos los hisopados, como el famoso hisopado nasofaríngeo, que hoy en día es muy común para la evaluación, para la determinación de la presencia de SARS-CoV-19 o el virus del COVID-19. Este hisopado, eso se hace con un hisopo fino, se ingresa por la nariz y se llega hasta la zona posterior de la faringe. Otro ejemplo, por ejemplo, son las tomas de muestras para estudios micológicos a partir del cuero cabelludo, para ver los distintos tipos de hongos o afecciones micológicas que puede haber al nivel de cuero cabelludo, que también se denominan tiñas. También como ejemplo tenemos las muestras de hisopados uretrales o vaginales, en el caso de las mujeres, para análisis del cuello uterino. Y para el caso de los hombres también existen hisopados uretrales para ciertos análisis microbiológicos. En el caso de las muestras que toma el médico, por ejemplo, toma las muestras de sangre arterial. Estas muestras de sangre arterial se considera una microcirugía, como hemos dicho anteriormente. La arteria es un vaso que, a diferencia de la vena, tiene unas paredes mucho más gruesas, es un vaso mucho más rígido, y por las arterias la sangre corre con una presión, con una velocidad, vamos a empezar por ahí, mucho mayor que en las venas. Por lo tanto, ahí existe un riesgo que al pinchar una arteria, sacar la aguja una vez tomada la muestra y no hacer una correcta hemostasia, o sea, no apretar correctamente una buena cantidad de tiempo, se produzca un derrame de sangre, una pérdida grande de sangre, hasta que la arteria logre cerrar esa lesión. Eso puede incurrir en un gran riesgo para el paciente, por eso se denomina una microcirugía y por eso le corresponde al médico. Otras muestras que tenemos, por ejemplo, son las muestras de líquido de punción. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que se toma entre las vértebras lumbares, entre la vértebra lumbar 1 y la vértebra dorsal 1. Esta muestra de líquido cefalorraquídeo también las toma el médico. Por ejemplo, las muestras de líquido peritoneal o líquido ascítico también se le denomina. Las muestras de líquido pleural, que es el líquido que se encuentra entre las pleuras o las capas que recubren el pulmón. Otro tipo de muestra es la muestra del líquido articular o líquido sinovial, que es el espacio articular sinovial es un espacio virtual. Solamente en el caso de que haya una patología a nivel de la articulación, va a haber una cantidad considerable de líquido. Lo que existe en el espacio articular es una cantidad ínfima, casi indetectable, y que
no se considera dentro de los líquidos corporales por el hecho de que es muy ínfima, pero sirve para disminuir el roce o la fricción que existe entre las distintas articulaciones, entre los huesos. Por otro lado, también tenemos el líquido pericárdico, que es el líquido correspondiente a las capas que rodean el corazón, también llamada pericardio. Otro tipo de muestra, las muestras de biopsias. Las muestras de biopsias, como he dicho anteriormente, son muestras en las que se toma una porción de tejido, por ejemplo, una porción de hígado, una porción en el caso para evaluar, por ejemplo, a pacientes con celiaquía, el avance de su enfermedad, se toman porciones de la mucosa intestinal, por ejemplo, para evaluar ciertas patologías hematológicas o oncológicas, hemato-oncológicas, se toman aspirados de médula ósea. La médula ósea es un tejido muy importante, a partir del cual se generan todas las células de la sangre. Estos son muestras de biopsia, todo tomados por el médico.